Aló, ¿se escucha? Sí, doctor, ahora sí. Oh, que me costó. Ya, ahora sí, seguro, ¿cierto? Sí, ni un Sí, problema. seguro. Hola, me presento, mi nombre es Fernando Yaxi, soy médico posgrado de urgencia, voy a ser su docente este año de la cátedra de quinto. Aún no sé si voy a seguir siendo el jefe del internado, eso está por verse, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la modalidad este año? ¿Ya? Se nos dijo hace un par de semanas que no van a haber más controles, sino van a haber solamente las pruebas globales, que son las pruebas que tienen más porcentaje. Así que va a ser un poco más complicado, ya que no van a tener notas más pequeñas que puedan subir el porcentaje del ramo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tampoco sabemos si van a haber pasos prácticos o si es que hay cuántos van a durar, por el tema de la pandemia, ya muchos internados están atrasados o tienen unos pasos muy pequeños. Ya los de quinto de urgencia el año pasado todavía no tienen el paso práctico este año. Vamos a hacer una modalidad un poco diferente. Aparte de la clase principal, desde la otra clase vamos a tomar temas de exposición. ¿Ya? Yo les voy a pasar algunos papers y cierto alumno X va a tener que exponer, son 5 o 10 minutos de exposición, no, ninguno más. Eso va a servir para posiblemente dos cosas. Uno, en el caso de que no haya pasada práctica, y el año pasado se nos pidió hacer algún tipo de trabajo para colocar esa nota. Entonces vamos a usar esas presentaciones como nota práctica, entre comillas, y en el caso de que hayan pasos prácticos, esas presentaciones nos van a servir para aumentar la nota de las departamentales. ¿Ya? Vamos a poner, vamos a aumentar décimas o ahí vamos a hablar con los delegados si es que aumentamos una décima, dos décimas, etcétera, para los que ya han presentado y hacer la presentación bien. O vamos a eliminar una pregunta mala y colocarle una buena por la presentación. No sé si les parece eso, para que lo conversen. Si no, las dejamos como con las cuatro departamentales no va y a morir. ¿No? ¿Ya? Me parece mejor la otra idea. Así van interiorándose cómo analizar un paper, cómo presentarlo para una cara al internado. ¿Ya? No tengo la nómina oficial de los alumnos todavía, así que les voy a pedir a los delegados que a través del WhatsApp que acabamos de hacer en conjunto, si me mandan la lista oficial para saber cuántos alumnos son. ¿Ya? Bueno, doctor, ¿Ya? perdón, habla Nicolás Robles, me presento, soy el delegado de Santiago. Lo que pasa es que en la reunión de delegados, y no sé si es que el ¿Ya? doctor estaba, el director con la doctora Yasna, creo, ¿Ya? Uh-huh. nos dijo que si íbamos a tener dos departamentales y dos controles en todos los, en todos los ramos, que eso no se podía, pero que igual se podían hacer trabajos o evaluaciones asincrónicas en reemplazo de alguna evaluación. Pero no sé si es que a Claro, usted le habían dicho esto antes. O el sea, email que nos enviaron hace un par de semanas, decía que no iban a haber controles, que iban a haber solamente cuatro notas grandes, que imagino que son las dos departamentales más dos controles. Ya el año pasado era similar igual, pero cada evaluación tenía un 20%. Entonces llegaban a equivocarse en uno y al tiro el promedio bajaba a 5. Entonces, por eso prefiero que ocupemos un espacio para hacer unas presentaciones para que suban un poco las notas, ¿ya? Porque si no, hubo el año pasado muchas notas muy bajas. Digamos, no reprobó nadie, pero sí habían promedios de 4, promedios de 5, ¿ya? Aunque las pruebas igual eran online, es mucho más fácil, ¿ya? Pero igual me preocupaba esa cosa porque les va a perjudicar mucho para el que quiera postular una beca o que quiera salir del país, etcétera, que les baje el promedio. Entonces la idea es subirlo un poco, entonces podemos hacer el tema de las presentaciones, que son cortas, digo, son papers de 5 o 6 páginas actualizados, y la presentación no debería durar más de 5 o 10 minutos. ¿Ya? Y con eso vamos subiendo las notas, ponemos décimas a las departamentales, si es que quieren, si no los dejamos así nomás. ¿Ya? El año pasado eran controles por clase. Hay una alumna que está, un par de alumnos que están del año pasado acá para repetirse las charlas y eran unos 20 controles
eran controles todas las semanas, ¿ya? Y ahí podíamos sacar las notas que nos habían pedido. Este año ya no van a ser tantas notas, sino van a ser solamente 4. ¿Okay? Entonces, con una nota mala, el promedio ya les baja. Doctor, Ya. hola, buenas tardes, me llamo Hola. Naila, soy su delegada de La Serena. Yo la información que manejo es que tenga varias evaluaciones sumativas con lugar de solo 2 y que la calificación requerida para optar a exhibición del examen ordinario sería de 4 para todas las carreras Sí, sí, y eso asignaturas. sí, No sé si manejamos la misma sí, es información. la misma. Se lo puedo mandar por WhatsApp Ya. igual después para que lo lea con más calma. Sí, porque la que tengo yo es como te dije, iban a hacer 4 pruebas y no iban a hacer más. ¿No? Ya. Bueno, Ya. pero eso lo vemos después, igual que harto. Entonces, vamos a empezar la clase, la primera, ¿ya? Que es sobre la evaluación primaria y evaluación secundaria, más enfocada a la evaluación primaria, que es como la más importante en el ámbito de urgencia. ¿Ya? ¿Por qué vamos a tocar este tema primero si no se habla en casi ningún lado? Bueno, la evaluación primaria, como dije, se habla muy poco, ¿ya? Muchos, incluso médicos, no entienden lo que significa evaluación primaria. Bueno, no hay ningún escenario o ningún médico que practique y maneje la evaluación primaria como en la urgencia, ¿ya? Nosotros tenemos que ser especialistas en hacer una evaluación primaria. Es muy importante, ya que la urgencia es muy diferente de otros tipos de especialidades, como medicina interna, cirugía, ¿ya? ¿Y qué es la evaluación primaria? Bueno, la evaluación primaria es el primer enfrentamiento con el paciente, ¿ya? Debemos tener la información necesaria dentro de los primeros 5 a 15 minutos de la evaluación cuando nos llega el paciente al servicio de urgencia, ¿ya? Una urgencia es un centro de atención de muy alta complejidad, ¿ya? Que no tiene restricción de entrada de usuarios, ¿ya? Ingresan pacientes que presentan motivos de consulta indiferenciados. Podemos tener un paciente que llega por dolor torácico, pero hay más de 40 causas de dolor torácico y no sabemos lo que va a hacer al principio, ¿ya? Y puede llegar en múltiples etapas de la enfermedad, ¿ya? Así nos puede llegar un paciente desde la etapa inicial de una enfermedad hasta una presentación muy avanzada de la misma, con riesgo vital. Por ejemplo, nos puede llegar un paciente recién en unos 10 minutos de angina, o nos puede llegar el mismo paciente después de 40 minutos, con la misma angina, que tuvo un infarto masivo y llega en paro. Que nos pueden llegar esos espectros, ¿ya? Por lo mismo, la medicina de urgencia es uno de los escenarios de trabajo. Doctor, perdón. Dígame. Dime. No te escucho. Creo que se quedó pegada. Pero, doctor, Parece disculpe, que ¿van pega para acá. las clases? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Aló? ¿Seguimos entonces? Ahora se escucha, perfecto. Ya. Bueno, como decía, la medicina de urgencia es uno de los trabajos más difíciles que podemos encontrar en la medicina, debido al gran volumen de pacientes y de la alta complejidad. Es así, como el médico que está a cargo de la urgencia, el que está atendiendo, tenemos que hacer varias cosas en paralelo, varias cosas a la vez, ¿ya? Primero, clasificar riesgo. Un paciente tiene algún alto riesgo de tener una enfermedad o tiene bajo riesgo de tener alguna enfermedad, ¿ya? Tenemos que diagnosticar y tenemos que tratar al mismo tiempo, atendiendo varios pacientes a la vez. Muchas veces son 5, otros 10, 15, 20, 30 pacientes simultáneos, ¿ya? A esto se va a sumar el cansancio producto de las largas jornadas laborales, ¿ya? Ya que la urgencia funcionan 24/7 y los turnos en horarios inhabituales, o sea, turnos de 24 horas, ahora con la pandemia estamos haciendo turnos de 48, turnos de 72, ¿ya? Bueno, la urgencia es definida por el paciente y los acompañantes del paciente, ¿ya? Alrededor del 70-80% de los pacientes que nos consultan a un servicio de urgencia van a estimar que su problema de salud debe ser resuelto en las próximas 2 horas, ¿ya? Lo que ha producido que las urgencias se sobrecarguen a nivel mundial. Dando una respuesta a esta sobrecarga de pacientes, se ha generado un sistema de clasificación y priorización de la atención de los pacientes, conocido mundialmente como el triage, ¿ya? El triage se originó en situaciones de guerra, ¿ya?
¿ya? Y en los últimos tiempos se ha adaptado este triage de guerra a la vida civil para que se pueda establecer un orden de atención según la gravedad, ¿ya? Y estimación del uso de los recursos que estemos disponibles en nuestros servicios. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Ya. Sí, Bueno, doctor, se está bien. de esta forma, en los servicios de urgencia se ha intentado educar a los pacientes con, por ejemplo, la siguiente imagen disponible, ¿ya? En las salas de espera, en la que muestra la categorización del paciente según el grado. Ya tenemos pacientes, la categorización ESI, que es la que se ocupa en la mayoría de las urgencias a nivel nacional, ESI 1, ESI 2, ESI 3, ESI 4, ESI 5, y la van separando en diferentes grados. ESI 1, en gravedad extrema, un paciente que, por ejemplo, ingresa con un politraumatizado en grado 5, un paciente con un infarto agudo miocardio con sutura de nivel ST, un paciente con una arritmia inestable, un paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Ese paciente hay que atenderlo de inmediato, pasa directamente al reanimado. El ESI2 es un paciente con una atención que debe ser inmediata, que está categorizado como severo, que tiene que ser atendido en los próximos 10 a 20 minutos. Por ejemplo, un paciente con un accidente cerebrovascular en ventana, ya un paciente con una taquicardia supraventricular, etcétera. Mediana complejidad, pacientes que tienen que ser atendidos después de la media hora, puede ser esperado hasta 1 hora y media. Por ejemplo, pacientes con abdomen agudo, ya pancreatitis, apendicitis aguda. Ya los ESI4 son pacientes con atención diferida, que son los más leves. ¿Ya? Generalmente son los dolor abdominal en específico, ya los I15, etcétera, y los ESI5 son los no pertinentes, los pacientes que no requieren una evaluación médica ahora, ¿no? Pueden perfectamente pedir su hora en un consultorio con algún médico particular, o que son tan leves que no requieren muchas más cosas, por ejemplo, un resfriado común, un sarpullido que lleva 2 semanas, ya evaluación de exámenes, etcétera. ¿Ya? En la urgencia vemos mucho las cosas de patología tiempo dependiente, ¿ya? Desde la admisión del paciente a nuestra unidad, la evolución y el pronóstico del paciente estará determinado por una pesquisa y un manejo que es más oportuno de aquellas condiciones que van a amenazar la vida del paciente o la funcionalidad, ¿ya? El concepto de patología tiempo dependiente es muy importante para el personal de salud que trabaja en el área de urgencia, ¿ya? Porque vamos a tener cierto tiempo para aumentar la sobrevida del paciente y aumentar la funcionalidad global. Por ejemplo, un paciente con un accidente cerebrovascular, que lo podemos identificar dentro de un tiempo determinado como una ventana terapéutica, por decirlo así, podría acceder a tratamientos oportunos, por ejemplo, una trombolisis que está hasta las 4 horas y media, ¿ya? O una trombectomía hasta las 6 horas. ¿Ya? Que van a tener un mejor resultado para su funcionalidad posterior. ¿Ya? El caso más evidente de una patología tiempo dependiente es el paro cardiorrespiratorio, donde depende del masaje cardíaco externo oportuno y de la desfibrilación eléctrica, ¿ya? Oportuna lograr la recuperación de la circulación espontánea y que el paciente al final viva. ¿Ya? Por ejemplo, también hay muchos estudios que han planteado una disminución de la mortalidad si existe una reanimación precoz en situaciones de sepsis o en situaciones de trauma, ¿ya? Y generalmente hasta un 30-40% de las muertes podrían ser potencialmente evitables con una intervención oportuna en los primeros minutos de atención. Por eso es muy importante que sepan qué enfermedades son las que tienen tiempo de dependencia, ¿ya? Que son las que nosotros tenemos que priorizar, más que otros tipos de enfermedades. Y tenemos que buscar esas enfermedades en el paciente que nos llegue con consultas indiferenciadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar en la medicina de urgencia? Lo que nos diferencia de otras entidades, ¿ya? Bueno, el ambiente, como les dije, de medicina de emergencia es diferente al resto de especialidades. Por lo tanto, es importante tener una manera distinta de pensar que otras áreas. Esto se logra con la evaluación primaria, ¿ya? En que se cambia la manera de enfrentar a los pacientes. La manera de enfrentarlos va a ser muy diferente a la que va a enfrentar lo que se enfrenta en medicina interna, ¿ya? La evaluación primaria de qué? Más que nada es la primera aproximación del médico al paciente con patología aguda
indiferenciada, ¿ya? Nosotros en la urgencia no sabemos lo que tiene el paciente inicialmente. Es diferente que estemos en un servicio de medicina, un servicio de cirugía, donde ya van a tener el diagnóstico de un infarto, ya van a tener el diagnóstico de una neumonía, ¿ya? Nosotros nos va a llegar un paciente con un dolor de tórax en específico, puede ser un herpes zóster, un TEP, un neumotórax, una coartación de la aorta, un infarto de miocardio, etcétera. Hay muchas más cosas. ¿Ya? Por ejemplo, para mí cuando me presentan un paciente, desde el triage, me es importante saber el sexo y la edad del paciente, ya que dependiendo del motivo de consulta podemos meternos en un esquema diagnóstico inicial. ¿Ya? Siempre hay que entrar con una evaluación activa, ¿ya? Sacar la mayor cantidad de información. Muchas veces, uno haciendo esto, nos vamos a dar cuenta que el problema no es el paciente, sino es el acompañante, ¿ya? Que el paciente está allí obligado. Muchas veces, por ejemplo, las mamás que llevan a su cabro chico de 17 años obligado a la urgencia, ¿ya? O que el mismo paciente, por ejemplo, no toma muy en consideración su propia consulta, ¿ya? O que el familiar no toma en consideración la consulta del paciente, que piensa que está progresando, ¿ya? En muchas veces, también en una evaluación primaria, basta con mirar al paciente para hacer una evaluación inconsciente, ¿ya? O abreviada, para saber que el paciente no tiene nada grave. Por ejemplo, hay que fijarse cómo entran, que es la primera aproximación que tenemos nosotros con el paciente. Un paciente que uno lo llama por altavoz y entra solo, va caminando, puede identificar el box X donde uno lo llama, se sienta en la camilla y localiza fácilmente donde uno lo va a atender, habla mucho del estado neurológico del paciente. Probablemente ese paciente no tiene ningún déficit y su estado de conciencia está normal, ¿ya? También la evaluación primaria es un método rápido, va a ser estructurado y va a ser sistematizado, tiene un orden, ¿ya? Para controlar, esto sirve para controlar un ambiente en que todo es incontrolable. La urgencia es un ambiente donde de un 2x3 se te puede descontrolar todo, ¿ya? La evaluación primaria sirve para ordenar y priorizar las cosas más importantes, ¿ya? Para finalmente minimizar todo el error posible a tomar decisiones, ¿ya? En un ambiente que vamos a tener muy poca información. La medicina de urgencias es tal vez el contexto donde hay muchas más demandas por errores, ¿ya? Producto del cansancio, porque tenemos muchos pacientes a la vez. Ya esto se ve cuando salgan y trabajen en una urgencia, intenten tomar un seguro médico. Generalmente hay algunos seguros que no toman médicos que trabajan en la urgencia porque es más riesgoso que tengan algún tipo de demanda, ¿no? Entonces les va a costar más caro cubrir a esa persona. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es identificar y priorizar pacientes con gravedad extrema o que sean potencialmente graves, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite la evaluación primaria? Permite saber medidas que vamos a poder implementar automáticamente para avanzar en el proceso de atención, ¿ya? ¿A qué medidas me refiero? Me refiero a medidas de resucitación y medidas de reanimación, que van a ser intervenciones rápidas, intervenciones agresivas, que va a realizar el equipo de salud, enfermería, químicos, médicos, ¿ya? Con el objetivo de hacer reversible la condición grave de nuestro paciente. La evaluación primaria es dinámica, ¿ya? Una evaluación alterada, como muestra el diagrama, nos debe llevar a realizar una intervención que contrarreste esa alteración. Luego de realizar la intervención, debemos reevaluar el resultado de lo que estamos haciendo y nuevamente volver a objetivar el estado general de nuestro paciente. O sea, la evaluación primaria se categoriza de A, B, C, D, E, ¿ya? Si en la A, que la vamos a ver ahora, encontramos algo alterado y hacemos algo, no vamos a pasar a la B. Vamos a reevaluar la A para ver si en la A ya no queda nada que hacer para poder pasar al otro, como a la otra escalón de actuación, ¿ya? Mientras un paciente esté en la urgencia, la evaluación primaria se debe hacer de forma automática hasta que el paciente salga de nuestro servicio, ¿ya? Siempre. Es importante trabajar la evaluación primaria con cada paciente, ¿ya? Ya que sea que venga por una herida constante, que venga por fiebre, un infarto, que esté en paro, que tenga cefalea, etc. Traten de acostumbrarse a trabajar la evaluación primaria con cada paciente cuando tengan las prácticas. Ya eso es súper importante para que después lo puedan hacer rápido y de forma automatizada, ¿ya? Nosotros vemos muchos pacientes y todos ellos pueden presentar algo grave o algo potencialmente grave, ¿ya? La evaluación primaria ordenada y sistemática nos va a ayudar
a no subestimar los signos vitales, ni el motivo de consulta, ni a superar el cansancio y otras dificultades que nos van a presentar en el trabajo, ¿ya? Muchas veces dice que duele menos, pero ahora que le duele más abajo. Con la tiene que dolerle de un cólico renal. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué venía a buscar yo, Juan? Muchas veces la atención no se llegará al diagnóstico definitivo, pero sí se deben descartar aquellas enfermedades que nos van a llevar a un riesgo fatal o a una discapacidad grave, ¿ya? Eso es importante. En la urgencia no vamos a diagnosticar muchas veces la enfermedad, nos vamos a quedar muchas veces con la duda, ¿ya? En la urgencia nunca va a ser 100% seguro descartar algo, o confirmar algo, siempre va a ser 99,9, lo máximo que vamos a poder llegar, independiente de cuántos exámenes pidamos. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy en claro. Nosotros vemos probabilidades de enfermedad, ¿ya? No vemos diagnóstico, ¿sí? Ahora, con respecto a la reanimación del paciente en los servicios de urgencia, por alrededor del año 1950, un médico austriaco, Safar, si no me equivoco, conocido como el padre de la reanimación, formuló un algoritmo llamado el ABC de la resucitación, que resumía la evidencia de esa época del año 50 sobre la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Su idea era masificar esta evidencia, estas acciones para salvar la vida en colegios, en las calles, en los trabajos, ya que gran porcentaje de los paros cardiorrespiratorios no suceden en un servicio de urgencia ni dentro del hospital, la mayoría son paros extrahospitalarios, ¿ya? Este sistema tuvo un gran éxito y fue rápidamente aceptado y difundido, y así como 20 años después, como en el año 70, fue declarado como el método estándar de reanimación cardiopulmonar por la AJA, ¿ya? Luego fue creado el algoritmo ABCDE, ¿ya? Que fue formulado por los cirujanos con el objetivo de que médicos poco expuestos al trauma tuvieran claridad mental al actuar con un paciente politraumatizado, ¿ya? Este modelo después fue introducido por el ATLS en los años 70, ya para enseñar a los médicos no experimentados que están expuestos a trauma que hagan lo menos malo posible para el paciente, ¿ya? Entonces, este algoritmo de ABCDE, el ACLS, el ATLS, etc., tiene como objetivo efectuar una rápida valoración del paciente, ya cualquiera sea la edad, con el fin de identificar las lesiones que amenacen la vida o la funcionalidad del paciente. ¿Ya? Desde los orígenes de esto, ha sido una herramienta que es creada para facilitar que el médico, principalmente los médicos con menos experiencia en el manejo del trauma o en el manejo de paros, se enfrenten de forma ordenada y sistemáticamente al paciente, sin como desatender lesiones potencialmente fatales, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué busca estas cosas? Que médicos no experimentados hagan lo menos malo para el paciente, lo que no significa que sea lo mejor, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la clase de trauma y de paro. ¿Por qué la CLS se queda corto? ¿Ya? Aunque lo piden muchas veces acá, la CLS no es tan la panacea como lo muestran, ¿ya? Como profesionales de la salud, ustedes ya les queda 2 años para ser profesionales, tenemos que ir un poco más allá, ¿ya? La evaluación primaria nos va a ayudar a objetivar nuestra impresión global del paciente que va a entrar al box, ¿ya? Como les dije antes, deberíamos hacerlo a todos los pacientes, con los pocos complejos y con los más complejos, ¿ya? Eso sí, ningún algoritmo va a poder reemplazar nunca el criterio clínico, ¿ya? Pero es necesario encontrar algo para que se pueda formar el criterio clínico, ¿ya? Como la podemos graficar en el esquema acá de la revista chilena de medicina intensiva, ¿ya? Estos algoritmos son aplicados no solo en el paciente politraumatizado ahora, sino que se extrapolaron a toda situación de resucitación y a la evaluación inicial de todos los pacientes que consultan en la urgencia. Es algo muy útil, ¿ya? Bueno, la clave de la efectividad está dada por el dinamismo y porque es bastante simple, ¿ya? Al mismo tiempo que el paciente va siendo interrogado por nosotros y va siendo examinado, vamos recopilando más antecedentes y vamos a realizar intervenciones mientras vamos detectando nuevos problemas, ¿ya? Que se propone un sistema, o sea, un orden sistemático para realizar la primera aproximación diagnóstica,
¿ya? La que vamos a separar por letras, A, B, C, D, por motivos didácticos, pero es importante considerar que, de acuerdo a lo que se observa, se puede alterar un poco el orden de la evaluación, ¿ya? De hecho, la evaluación integral de cada aspecto es mejor y tiene mejor resultado que la evaluación de cada uno por separado, ¿ya? Así que vamos a empezar con esto. Con primero la A, ¿ya? En esta etapa se debe evaluar la permeabilidad de la vía aérea, ¿ya? ¿Qué buscamos? Buscamos la presencia de secreciones, la presencia de fluor laríngeo, la presencia de quemaduras o cuerpo extraño en la vía aérea, ¿ya? Y la capacidad del paciente de proteger su propia vía aérea, ¿ya? También tenemos que ver signos que anticipen un posible deterioro del paciente, como compromiso de conciencia, lesiones en el cuello que puedan obstruir la vía aérea, ¿ya? Aunque pueda parecer extraño, acá la columna cervical lo vamos a incluir en la A, porque hay maniobras de reposicionamiento para proteger la vía aérea que en el contexto de un paciente con trauma pueden empeorar una lesión de la columna, ¿ya? Y llevar a que el paciente quede con una grave discapacidad funcional por haber hecho eso que se hace en todos los demás pacientes que no tienen trauma, ¿ya? Eso lo vamos a ver igual en la clase de trauma, ¿ya? La protección de la columna cervical en contexto de trauma o si el paciente está inconsciente y desconocemos si tuvo un trauma o no, se debe asegurar en este momento de la evaluación primaria con un collar cervical rígido, ajustable, para poder certificar que es seguro después retirarlo, ¿ya? Algo rápido para evaluar la A, por ejemplo, si el paciente ya habla, ya es suficiente para entender que el paciente ya tiene una vía aérea permeable, ¿ya? Si hay sospecha de columna cervical, significa protección de vía aérea, o sea, de columna cervical, eso es todo. Usted le pregunta al paciente cualquier cosa, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Y te dice bien las palabras, el paciente habla normalmente, ese paciente ya tiene la vía aérea permeable, ¿ya? Y si tiene una sospecha de lesión de columna, proteger. Ese es el resumen de la A, ¿ya? No es mucho más que eso. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones en esta etapa? ¿No? Bueno, no es nada casual que en la evaluación primaria la vía aérea sea la primera, ya que sin oxigenación y sin una ventilación adecuada, ya que sería la A y B en la conjunto, el resto de las medidas resultan inútiles, ¿ya? Entonces, vamos a posicionar al paciente. En caso de trauma, hacemos una tracción mandibular, ¿ya? Permeabilizamos la vía aérea con una columna orofaringia, inmovilizamos la columna cervical con un collar rígido, ¿ya? Retiramos los cuerpos extraños, aspiramos las secreciones, administramos oxígeno suplementario, hacemos intubación orotraqueal con o sin sedación, dependiendo del contexto, ¿ya? O podemos realizar una vía aérea quirúrgica, una tricotilotomía o una traqueostomía, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta etapa, ¿ya? Con respecto al tema de la columna cervical, se usa mucho la evaluación del Nexus, ¿ya? El Nexus es una herramienta que nos va a servir para ver qué paciente con trauma va a requerir una evaluación de imágenes de cuello, ¿ya? Está validada con trauma cerrado en Gladwell 15 en menos de 24 horas, ¿ya? Si el paciente ingresa en otro contexto, no hay que usar el Nexus, que es muy usado. Solamente lo vamos a usar un paciente con un trauma cerrado en Gladwell 15 que tuvo el trauma en menos de 24 horas, ¿ya? No tiene que tener déficit neurológico, no tiene que tener dolor, ¿ya? No tiene que tener evidencia de intoxicaciones, no tiene que tener signos de alerta, ¿ya? Cualquier cosa que tenga alterada de eso, radiografía, ¿ya? Si no tiene nada de eso, no es necesario. Ahora, con respecto a la B, que es la respiración, ¿ya? La B tiene mucha relación con la A, pero se enfoca más que la protección de la vía aérea en la mecánica del paciente, la mecánica respiratoria y el examen global del proceso respiratorio. Inicialmente hay que fijarse en si el paciente ventila o no ventila y cómo respira, ¿ya? En su mecánica, si tiene un patrón de respiración abdominal o si tiene uso de musculatura accesoria para respirar, entre otras cosas, ¿ya? También es fundamental medir y registrar la frecuencia respiratoria del paciente, ¿ya? Aunque no consulte por un motivo respiratorio, así también como realizar la oximetría de pulso, la saturación de oxígeno, ¿ya? Siempre hay que mirar más allá de los números, ¿ya? Pueden haber dos pacientes, por ejemplo, que estén saturando 95, pero uno puede estar con una mala mecánica, con una frecuencia respiratoria de 40, y con uso de musculatura accesoria, y otro con una frecuencia respiratoria de 16 y con una buena mecánica, y no esté disneico. Y ambos saturan igual, ¿ya? Entonces hay que evaluar como un global, ¿ya? No hay que
los pacientes no son un parámetro, es una entidad completa, ¿ya? ¿Cuáles son las intervenciones que vamos a hacer en esta etapa? ¿Ya? Entonces, aquí debemos evaluar todas las estructuras que involucran el aparato respiratorio. Observar primero, por ejemplo, las yugulares, si tiene yugular ingurgitada, si hay desviación de la tráquea, si hay uso de musculatura accesoria, si hay respiración paradojal, si el tórax respira de forma asimétrica, si hay cianosis. ¿Ya? Hay que ocultar también la presencia o la simetría del murmullo pulmonar, ¿ya? Si tiene algún tipo de ruido agregado, sibilancia, roncus, crépito, estertores. La palpación igual es importante, vamos a palpar enfisema subcutáneo, tenemos que buscar si tiene crépitos óseos que nos pueden decir que tenga alguna fractura, ya el enfisema subcutáneo nos va a decir que el paciente lo más probable es que tenga un neumotórax, ya hay que realizar oxigenoterapia, podemos usar la descompresión torácica con aguja gruesa en caso de que estemos sospechando un neumotórax a tensión en ese momento, luego instalar la pleurostomía con drenaje, ¿ya? Y en este momento también es importante hacer la reversión de intoxicación con opiáceos, por ejemplo, el uso de la naloxona. Ya hay pacientes que están con una frecuencia respiratoria muy baja y muy deprimida y tenemos sospecha de intoxicación con opiáceos, le ponemos la naloxona acá, en la B. ¿Ya? También hay que tener mucho ojo con la taquipnea. ¿Ya? La taquipnea es el signo más precoz de sepsis severa. ¿Ya? El signo precoz clínico más precoz que cuando se choquean cuando están hipotensos, que la taquicardia, que la fiebre, ya la taquipnea es más precoz incluso que la elevación del lactato, ya como examen de sangre. La taquipnea es muy importante para evaluar que el paciente tenga o no tenga sepsis, ¿ya? Después de que la B está bien, la A está bien, la B está bien, recién vamos a pasar a la C, ¿ya? Si en la B encontramos que el paciente puede tener un neumotórax y esto está complicando la respiración del paciente, tenemos que actuar al tiro, ponerle una toraco con la aguja, después poner la toracostomía, volver a evaluar la A, después volver a evaluar la B, y si todo está ok, pasamos recién a la C de circulación, ¿ya? La C es la etapa que mide la función cardiocirculatoria, ¿ya? Muchas veces va a ser el primer aspecto a ser evaluado, ya que la A y la B podemos evaluarla muy rápido, ¿ya? ¿Qué debemos medir aquí? ¿Ya? Es importante objetivar los números, presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿ya? Nunca se debe dar de alta a un paciente con una presión cardíaca alterada o con una frecuencia cardíaca alterada sin explicarnos con certeza qué es lo que le está pasando al paciente, ¿ya? Es muy frecuente el hecho de que muchos pacientes puedan encontrarse en shock o puedan presentar hemorragias ocultas y mantengan sus signos vitales normales, como el caso de pacientes que toman medicamentos para patologías cardiovasculares como los hipertensos. Ya, por ejemplo, usando beta-bloqueadores. Ya, si hay una hemorragia o el paciente está choqueado, se usa un beta-bloqueador cardioselectivo, el paciente no va a presentar la taquicardia refleja, va a estar normocárdico. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con los medicamentos también. ¿Ya? En estos casos hay aspectos también, como la perfusión distal, ver el higiene capilar, ya periférico, o la diferencia de magnitud entre una temperatura central y una temperatura periférica, resultan más objetivas que los signos vitales en pacientes que usan medicamentos cardiovasculares. ¿Ya? También es importante evaluar si tiene signos de hemorragia y preguntar por dos medicamentos, que es el uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Preguntando si el paciente usa anticoagulantes, ya en caso de que tenga antecedentes de TDP, fibrilación auricular, flúter, ¿ya? O usa antiagregantes plaquetarios, usa aspirina, se usa clopidogrel. Ya es importante preguntar por esos casos porque van a aumentar el riesgo de sangrado del paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son las intervenciones acá? Usar la vía venosa periférica, ya ojalá dos vías venosas, poner un monitor cardíaco, tomar un electrocardiograma, administración de fluido, administración de sangre, ya revertir la anticoagulación, manejo de brady o taquiarritmia, hacer una pericardiocentesis de urgencia, poner un marcapaso externo, ya depende obviamente de lo que encontremos en el paciente, no vamos a hacer todos los casos, ya. Nada de lo que se puede hacer en la siguiente etapa, ni la B ni la E, tendrá sentido si el paciente no logra recuperar la circulación espontánea, ¿ya? Y ni la circulación espontánea tiene sentido si el paciente no puede respirar. Por eso se sigue este orden, ¿ya? Se sigue el orden de prioridad en amenazas vitales, ¿ya? Con respecto a la C, la presión arterial por el número solo da lo mismo, no sé. Es muy frecuente y les va a pasar mucho
que van a venir del triage o de pacientes en los box y va a venir un enfermero o un técnico que por temas X tienen incorporado el número, ¿ya? Así enseñan en muchas escuelas, que se preocupen del número del paciente, ¿ya? Van a venir diciendo, tengo un paciente en el triage con una presión de 210,101, ¿ya? No es motivo para alarmarse, uno tiene que preguntar, ¿y el paciente cómo se ve? Muchas veces, la mayoría de los casos, el paciente va a estar bien, se va a ver bien, y solamente se va a sentir un poco mal, ya es lo que te van a decir, ¿ya? Posiblemente ese paciente sea un enfermo con hipertensión arterial crónica que no se tomó un medicamento, ¿ya? Entonces, eso no es motivo para correr, ni para dejarlo en SI2 de consulta de gravedad extrema, ¿ya? Ni para pasarlo directo a un box, no, ¿ya? Da lo mismo el número de la presión arterial, salvo en algunas circunstancias. Por ejemplo, en un trauma, ¿ya? Si el paciente en un trauma está hipotenso, está demostrado que tiene una mayor probabilidad de requerir pabellón. Si un paciente está hipotenso y tiene un TEC, ¿ya? Está demostrado que tiene mayor mortalidad, ¿ya? Los valores de números, saturación, presión, etcétera, deben tener un contexto. Ya, por ejemplo, un paciente con hipertensión mal controlada puede tener valores aparentemente normales y que en realidad son para él señales de hipotensión arterial. O sea, si el paciente está acostumbrado a andar por la calle con una presión de 180 con 100, como si nada, y nos llega ese paciente con palidez, mareo, diaforesis y con una presión de 120, ese paciente está hipotenso, ¿no? Porque su basal es mucho más alta, ¿no? Aunque la presión esté normal. ¿Ya? En las nuevas definiciones de shock séptico, sacadas hace muy poco, ¿ya? Y de sepsis, el valor de la presión arterial sistólica tomada para definir hipotensión es de 100, ya no es de 90, ¿ya? Y en estudios de trauma en ancianos, una sistólica entre 90 y 120 se asocia con hipotensión arterial oculta y aumenta la mortalidad, ¿ya? Eso es nuevo, eso salió hace poco, ¿ya? En embarazada, por ejemplo, la presión baja hasta la semana 28, para después volver a elevarse a niveles pregestacionales después de la semana 28, ¿ya? En la mayoría de los pacientes, la presión arterial es igual en ambos miembros superiores, pero en el 15% de normotenso y alrededor de un 18 o 20% de hipertensos tienen una presión diferencial en ambas extremidades de 10 miligramos de mercurio, ¿ya? Eso también es normal en ese porcentaje de pacientes, ¿ya? Entonces siempre hay que ver el contexto del paciente, ¿ya? Es diferente un paciente con una crisis hipertensiva, que tenga una presión de 210 con 100, que venga asintomático, con un poco de malestar general, que un paciente que tenga esa misma presión, pero venga con compromiso con conciencia cualitativo. ¿Ya? Otro paciente hay que descartar que tenga una encefalopatía hipertensiva, que no tenga un accidente cerebrovascular, ¿ya? Pero en cambio el otro paciente no es urgente, ¿ya? Ahora, viendo A, B, C normal, vamos recién a pasar a la D, ¿ya? En la D vamos a evaluar el estado neurológico del paciente, ¿ya? Si bien no pretendemos acá tener la minuciosidad de hacer el examen físico como se realiza por un neurólogo, ¿ya? Con una evaluación de algunos aspectos, podemos ver qué intervenciones urgentes va a requerir el paciente crítico o no. Acá no hacemos una evaluación extensa, ¿ya? Hacemos evaluaciones que nos permitan hacer una valoración rápida de cosas urgentes. Por ejemplo, describir el estado neurológico y realizar examen de pupila, ver la simetría, el tamaño y la reactividad de la luz. Eso es lo que vamos a hacer acá, ¿ya? Es muy conocida la escala de Glasgow, ¿ya? Sobre la escala de Glasgow, que yo creo que la deben conocer, es mejor describir cada punto de la escala por separado que usarla como una escala global. Ya tienen que tener en cuenta, sí, que la escala de Glasgow es para describir el nivel de compromiso de pacientes que han sufrido un TEC, ya, un traumatismo craneoencefálico, ya, aunque hay lugares que ya, o estudios que han validado a otros escenarios. Ya se puede extrapolar, no es lo mejor, pero se puede extrapolar, ¿ya? También acá, aparte de evaluar el estado neurológico y el examen de pupilas, o sea, evaluar el Glasgow y el examen de pupilas, vamos a evaluar el hemoglucotest, ¿ya? ¿Por qué el hemoglucotest? La hipoglicemia es una causa muy frecuente y muy corregible fácilmente de compromiso de conciencia, de convulsiones y de alteraciones neurológicas focales, ¿ya? Va a similar a un infarto cerebral también, ¿ya? Por su rapidez y por la disponibilidad que hay, es muy barato, debe considerarse siempre una pieza de la evaluación primaria neurológica. En la D tomamos el hemoglucotest, ¿ya?
Otras funciones, por ejemplo, podemos evaluar la función motora, observar si el paciente tiene o no tiene reflejos de tronco, ver cómo están los planes craneales, ver cómo camina desde que entra el paciente y vamos a ver los reflejos corneales en caso de compromiso con conciencia cualitativo, etcétera. Eso también lo podemos evaluar. ¿Ya? Pero lo importante que me interesa que se quede es que hay que evaluar el compromiso de conciencia, ya sea evaluando el Glasgow en un TEC o evaluando el otro tipo de compromiso de conciencia que vamos a ver ahora, ¿ya? Ver el tema de las pupilas y ver el tema de la hemoglucotés. Eso es lo más importante en la D de la evaluación primaria. ¿Ya? ¿Qué intervenciones vamos a hacer en esta etapa? En la D, ¿qué podemos hacer? Primero, si necesitamos una imagen de emergencia, un escáner, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, que tengan una evaluación primaria compatible con un accidente cerebrovascular en ventana, un accidente cerebrovascular hemorrágico también, ¿ya? Administrar solución de glucosa, en caso de hipoglicemia, ¿ya? Vamos a ver la clase de hipoglicemia, ¿ya? Hiperventilación y administración de manitol o suero hipertónico al 3% en caso de signos de que el paciente se esté herniando, ¿ya? Eso lo vamos a hacer ahora, incluso de que no tengamos un escáner, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver acá. Y con respecto al Glasgow a todo paciente, ya que se ocupa en todo paciente, siempre se ve paciente en Glasgow tanto, aunque venga por un dolor de tórax, ¿ya? Entonces, está mal hecho, ¿ya? No hay que usar el Glasgow de rutina, a menos que el paciente tenga un TEC, ¿ya? El Glasgow está hecho para TEC, ¿ya? Es una herramienta un poco burda, por ejemplo, en el caso de que lo usemos por un accidente vascular, ¿ya? Con el accidente vascular no podemos hacer una buena evaluación del hemicuerpo izquierdo, del hemicuerpo derecho. Esa escala va a ser distinta entre pacientes, ¿ya? Si uno tiene un paciente con una intoxicación con benzodiazepina, posiblemente tenga un Glasgow 6 o 7. Y si uno es muy cuadrado, es muy terco, va a significar que ese paciente hay que intubarlo, ¿ya? Pero muchas veces el paciente no requiere intubación, aunque tenga un Glasgow menor a 8, ¿ya? En un contexto fuera de TEC, ¿ya? Y muchas veces un paciente que tenga un Glasgow 10, un Glasgow 11, y el paciente esté tequiado para querer intubación, ¿ya? Porque el paciente está muy agitado, etc. ¿Ya? Es mucho más interesante en un paciente que no sufrió TEC, es mucho mejor ver si está en coma o si está en sopor profundo y ver si tiene elementos de protección de vía aérea o no, ¿ya? Entonces, en un paciente con TEC, vamos a valorar el Glasgow, y en un paciente que no tenga TEC, vamos a ver si el paciente está vigil, si está en sopor superficial, si está en sopor profundo, si está en coma, y si tiene protección, reflejos de protección de vía aérea. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo importante en la evaluación primaria, no se le olvide eso, ¿ya? Para no cometer errores, ¿ya? Glasgow, TEC. Si el paciente no está tequeado, sopor superficial, sopor profundo, vigil, coma. Luego recién vamos a pasar a la exposición, después de que todo lo anterior está normal, ¿ya? Esto generalmente es una etapa olvidada de la evaluación primaria, y si bien en general, generalmente no, puede que no sea la más importante, no hay que olvidarla porque puede entregar la clave del diagnóstico, ¿ya? En esta fase vamos a inspeccionar muy cuidadosamente la piel, valorando la humedad, el color, la temperatura, el olor del paciente, presencia de lesiones cutáneas como escara, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Tenemos que desvertir, retirar la ropa mojada o abrigar al paciente según corresponda, dependiendo de lo que haya llegado. Ya tenemos que administrar antipiréticos, poner analgésicos y antieméticos. Eso es lo que vamos a usar acá. Ya retirar ropa o vestir al paciente, administrar cosas para la fiebre, administrar analgésicos y administrar antieméticos. ¿Ya? Es otro aspecto que es importante tratar y que en algunos casos se hace dentro de los signos vitales, es el dolor, ¿ya? ¿Por qué me refiero al dolor específicamente acá? El manejo del dolor nos va a limpiar una historia clínica, ¿ya? Nos va a ayudar a trabajar mucho mejor, ¿ya? Saber ocupar los analgésicos es parte de la evaluación primaria y parte de la medicina de urgencia, ¿ya? Nosotros debemos saber ocupar muy bien los analgésicos. ¿Ya? También vamos a incluir dentro de la evaluación primaria el tratamiento de los vómitos, ¿ya? Ya que es importante para el paciente, para que el paciente se pueda sentir mejor, relate mejor su historia y pueda tomar otros medicamentos que le van a ayudar a la condición actual, ¿ya? No hay que olvidar que en la evaluación primaria, esto del analgésico y los antieméticos, hay que hacerlo por humanidad, ¿ya? No vamos a tener al paciente con dolor y el paciente vomitando inconsiderablemente, eso es muy antiético, ¿sí? El paciente está sufriendo, entonces paremos el sufrimiento y nos va a ayudar a trabajar mejor porque vamos a hacerla, nos va a poder dar una historia más tranquila y poder examinarlo mejor, ¿ya? Nos va a ayudar en nuestro trabajo, ¿ya?
También, algo muy importante a recalcar y que muchas veces lleva a errores es el olor del paciente, ¿ya? ¿Cómo huele? Por ejemplo, si el paciente tiene un olor almendrado, nos va a decir que el paciente esté posiblemente intoxicado por cianuro, ¿ya? El cianuro da un olor tipo almendra, ¿ya? O si el paciente tiene un olor frutal, como avinagrado, nos va a decir que el paciente posiblemente tenga una cetocidosis diabética, ¿ya? O que tenga un alto contenido de cetona, ¿ya? Por ejemplo, el dolor AOH, el olor a alcohol, no quiere decir que ese sea el problema del paciente, ¿ya? Un vaso de cerveza deja más olor a alcohol que un vaso de whisky, y el whisky tiene mucho más grados de alcohol que la cerveza, ¿ya? Y por ejemplo, el vodka, que tiene más grados de alcohol que la cerveza, el vodka no deja olor, ¿ya? Entonces, no se dejen llevar por el aliento etílico, ¿ya? Que el paciente huela a copete no significa que el paciente, su problema es porque está con el alcohol, ¿ya? Puede no oler a nada y haber tomado 10 botellas de vodka y tener el problema del paciente, ¿ya? Pero no huele a alcohol, porque el vodka no deja olor, ¿ya? Es un buen dato también si quieren salir a carretera. ¿Ya? También, ojo con lo más llamativo, ¿ya? Por ejemplo, este paciente tiene una lesión bastante llamativa en el brazo, ¿ya? Pero se manejó de forma correcta. Si se fijan bien, el paciente está intubado, tiene un collar cervical, o sea, tenemos la A y B lista, ¿ya? Y si no le llama la atención la herida del brazo, no se le ha hecho nada, ¿ya? ¿Por qué no le hemos hecho nada? ¿Ya? Porque no está comprometiendo la vía aérea, la vida del paciente, ya en ese momento, ¿ya? No, es lo más, no era lo más importante. Por eso es importante mantener el orden de las letras. Es muy común y se ve mucho, lo he visto mucho, es que llega un paciente con una herida cortante en el brazo, pero tiene otras cosas asociadas, y como la herida cortante del brazo o de otro lado se ve fea, van todos a la herida del brazo, pues no se preocupan de la vía aérea, no se preocupan de los signos vitales, ¿ya? Entonces es importante seguir un esquema, ¿ya? Para esto está la E. Recién en la E nos preocupamos del brazo, ya no antes, ya. Este es un paciente que se subió a un poste, se electrocutó y tuvo una caída de altura, ya. Por lo tanto, las prioridades van a ser distintas. O sea, tuvo una caída de altura y estuvo electrocutado. O sea, tuvo un TEC, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vía aérea, ya, vía aérea no permeable, no estaba permeable, por algo se intubo. Ya, ver si tiene neumo o no tiene neumo, ya, la C del estado circulatorio, el estado neurológico, recién la D, recién la E nos vamos a preocupar en el caso. La única, la única forma de que nosotros nos preocupemos de una herida de alguna extremidad o de algún lugar antes que la vía aérea, lógicamente si que tiene una herida exsanguinante, o sea, si tiene cortada la femoral, ya, o tiene la carótida, obviamente nos vamos a preocupar de eso antes que la vía aérea, ya, porque el paciente se nos va a morir en segundos si está sangrando a chorro. Esa es sería como la única forma de que se invierta este orden, ya, donde vamos a tener una hemorragia sanguinante en la E. Con respecto a la temperatura, que también lo vemos en la E, ya, muchas veces se olvida, ya, no es lo mismo un compromiso de conciencia cualitativo con temperatura de 34 grados que a uno de 40. Entonces, el manejo es muy distinto, entonces nunca hay que olvidarse de la temperatura. Siempre hay que ver la temperatura del paciente, está dentro de los signos vitales. Con respecto al dolor, que también lo vemos en la E, ¿qué pasa con la escala de EVA? El dolor siempre debe ser registrado. El EVA no sirve mucho, por lo menos en la evaluación primaria y en la urgencia en una impresión diagnóstica inicial. ¿Por qué? Bueno, sabemos que tenemos pacientes, y es muy frecuente que dicen que tienen un EVA 10 de 10, y al ofrecer la analgesia dicen que no, o se ven tranquilos. En cambio, hay pacientes con EVA 2 de 10 que al ofrecer analgesia dicen que sí quieren analgésico, o dicen que tienen un 4 de 10 y están retorciéndose de dolor, ¿ya? El EVA sirve para evaluar una respuesta analgésica en el mismo paciente, ¿ya? No entre pacientes, porque es algo muy subjetivo. Es más útil para la urgencia, para nosotros preguntarle al paciente si es que quiere o no quiere analgésicos, más que decir, no, tiene un EVA 8 de 10, pongamos analgésico. No, eso no sirve de nada. Pregúntenle si quiere o no quiere analgésico. Si quiere analgésico, denle analgésico. Punto, ¿ya? ¿Por qué hay que ver el dolor? ¿Y por qué no me detengo acá? Porque el dolor nos va a gatillar conductas, ¿ya? Si un paciente ingresa con cólico renal, el paciente puede tener hipertenso, taquicárdico, sudoroso, con una disminución de la perfusión por el dolor. Ahora, solamente si el paciente solo tiene dolor, puedo darle los 50 gramos de fentanilo, un ketorolaco, y va a bajar la presión arterial, va a mejorar la frecuencia cardíaca y va a mejorar la perfusión, ¿ya? Es responsabilidad del médico de urgencia aliviar el dolor, ¿ya?
no es responsabilidad de nosotros juzgar al paciente y decir, no, sí, pero que le duele, mentira, ¿cachai? No es responsabilidad de nosotros. Si el paciente dice que le duele, hay que darle analgésico, ¿ya? El dolor también empeora el rendimiento de la historia clínica, como lo vimos anteriormente, ¿ya? Generalmente en cefalea y en dolor abdominal, ¿ya? El manejo del dolor puede hacernos limpiar la historia clínica. El dolor abdominal está demostrado que darle analgésicos al paciente no va a enmascarar una apendicitis o una patología quirúrgica de urgencia. Más que nada, el manejo del dolor nos va a mejorar el rendimiento del examen físico, va a limpiar el tipo de dolor que lo vamos a revisar en la clase del dolor, ¿ya? Va a mantener la irritación peritoneal, pero le va a doler menos, no la va a mantener igual, ¿ya? Entonces, si están en un saco, si ustedes van a ser médicos de APS, no manden a un paciente al hospital sin analgésicos con un abdomen agudo, hasta que lo evalúe el cirujano, que eso es muy común, ¿ya? Denle analgésico al paciente y mándenlo. ¿Ya? No mantengan al paciente con dolor, eso es muy poco ético, ya no estamos no somos Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con respecto al ultrasonido en urgencia, el ABCD, ahora ponemos la U, ya que cada día nos está ayudando mucho más al enfrentamiento inicial del paciente, ¿ya? Por eso lo estamos poniendo en la evaluación primaria. La ecografía de urgencias es una evaluación fisiopatológica, no es una evaluación de anatomía. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Nos va a responder en la urgencia a preguntas simples y concretas. Nosotros no somos radiólogos, ¿ya? Somos médicos que van a atender la urgencia, independientemente si son especialistas, generales, cirujanos, etc. Entonces, la ecografía nos sirve como un fonendo más, ¿ya? Incluso mucho mejor que el fonendo en muchas situaciones. Por ejemplo, el corazón está latiendo bien o está latiendo mal. Eso es lo que vamos a ver nosotros en la ecografía cardíaca de urgencia. Si el corazón tiene o no tiene signos de tamponamiento, ¿ya? Tiene derrame pericárdico, si ese derrame está provocando que el corazón lata extraño, ¿ya? Que tenga el ventrículo derecho más grande que el izquierdo, donde debería ser al revés, o que el septum interventricular esté desviado hacia la izquierda, cuando debería estar desviado hacia la derecha. ¿Ya? Son cosas así que vamos a evaluar nosotros, que nos van a ayudar de forma fisiopatológica a englobar un contexto de una entidad del paciente. Nosotros podemos diagnosticar un tromboembolismo pulmonar sin pedirle ningún examen al paciente, sin usar anangiotato, ¿ya? Sin llevar los escáneres, con la historia clínica, el examen físico y un ecógrafo. ¿Ya? Podemos predecir que el paciente tiene un TEP en muy alta probabilidad y en vez de llevar, y si está inestable, ese paciente lo vamos a trombolizar al tiro, en vez de llevarlo al escáner, ¿ya? Para eso nos sirve el ecógrafo, ¿ya? Se han usado muchas herramientas, por ejemplo, el primero fue el EFAS, ¿ya? Que se ocupa en trauma abdominal, que tiene su origen en situaciones de guerra, como casi todo, ¿ya? Para saber que el paciente tiene o no tiene que ir inmediatamente a pabellón, lo vamos a usar para ver líquido libre en 4 cuadrantes, ¿ya? También tenemos el protocolo RUTS, para examinar al paciente en un contexto de shock indiferenciado, para ver si la causa es shock cardiogénico o es shock no cardiogénico, ¿ya? Se están estudiando cada día más protocolos para la aplicación de urgencia, como protocolos para el manejo de la sepsis, para el manejo del dolor torácico, protocolos para el paro cardiorrespiratorio, lo vamos a ver en la otra clase de paro, que es la otra semana, ¿ya? Estos protocolos desarrollados recientemente permiten que el médico tome decisiones rápidas, identificando condiciones clínicas que van a amenazar la vida, haciendo más expedito el manejo del paciente grave o potencialmente grave. Bajo este concepto, la incorporación de la ecografía en la evaluación primaria puede ser razonable hacerlo en la parte C de circulación. Ya si el paciente está hipotenso, pescamos el ecógrafo y empezamos a evaluar si tiene algún signo de algún shock que podemos tratar ahí mismo. ¿Ya? Para eso es para la ecografía, ¿ya? Es algo que tienen que aprender. Lo vamos a revisar, ¿ya? Este año. Van a aprender ecografía de urgencia. Ahora, los tipos de pacientes que nos van a cambiar una evaluación primaria. ¿Ya? Por ejemplo, el adulto mayor. ¿Ya? ¿Por qué nos cambia la evaluación primaria? Que ocurre en muy pocos casos. Tiene una respuesta diferente a las NOXA y una presentación que es diferente al de la población más joven, por su reserva funcional, que va a estar disminuida. Con menor frecuencia, los adultos mayores van a presentar taquicardia,
¿ya? Sobre todo si están usando beta bloqueadores, ¿no? Tienen presentaciones atípicas de enfermedades comunes. Por ejemplo, la apendicitis en los pacientes ancianos se perfora más porque tienen presentaciones atípicas y muchas veces no pensamos en la apendicitis porque la relacionamos con una enfermedad de un paciente joven, ¿ya? Muchas veces los ancianos no generan leucocitosis, no generan fiebre en sepsis, ni dolor en los infartos agudos miocardio. En cambio, los van a presentar como malestar, dolor abdominal, vómito, diaforesis, síncope, ¿ya? Además, presentan muchas comorbilidades, muchas enfermedades, lo que hace que un mismo síntoma pueda ser causado por varias enfermedades que nos van a dificultar el diagnóstico. Eso es con los adultos mayores. Los otros, los inmunocomprometidos, ¿ya? Hay que tener ojo en la evaluación primaria, ¿ya? Tienen falta de respuesta inflamatoria, ¿ya? O falta de respuesta a signos de localización de una infección. Por ejemplo, fiebre, leucocitosis, sobre todo si están neutropénicos, ¿ya? Puede ser adquirida igual por el uso de corticoides, por inmunosupresores, los diabéticos, ¿ya? Los pacientes con VIH, y tienden a consultar de forma tardía porque presentan los síntomas más tardíamente, ¿ya? Ahora, pacientes con déficit cognitivo, ¿ya? ¿Por qué nos dificultan la evaluación primaria? Porque no pueden entregar una historia confiable, ¿ya? Hay que suplirla con el acompañante, pero la opinión o la historia del acompañante la hace menos confiable, siempre es más confiable la historia del paciente. Entonces, en estos casos sí tenemos que poner más ojo al examen físico, ¿ya? ¿Qué pasa con las embarazadas? Las embarazadas desarrollan, como muchos saben, modificaciones anatómicas y modificaciones funcionales que nos van a alterar la presentación de algunas enfermedades. Por ejemplo, no sé, con las modificaciones anatómicas, un abdomen agudo, podemos encontrar una apendicitis y el paciente va a tener Murphy, ¿ya? O va a simular una pielonefritis aguda, porque sube el apéndice, ¿ya? Y aparte las embarazadas también van a tener enfermedades propias del embarazo, como por ejemplo la eclampsia o las enfermedades tromboembólicas, como la trombosis venosa cerebral, el TEP, o una trombosis venosa profunda, ¿ya? Ojo con la embarazada con dolor abdomen alto, porque puede ser perfectamente una apendicitis retrocecal, ¿ya? También vamos a tener motivos de consulta especiales, ¿ya? Por ejemplo, el compromiso de conciencia. ¿Qué vamos a necesitar nosotros como personas para estar despiertos? Una presión de perfusión cerebral, la corteza, la función reticular y el combustible, glucosa, oxígeno, etc. Por lo que siempre hay que tener hemoglucotest en un compromiso de conciencia, ¿ya? Gases venosos y pedir lactato para evaluar la perfusión del paciente, ¿ya? Electrocardiograma para evaluar arritmias, ¿ya? Que es la causa más grave de caída del gasto cardíaco, ¿ya? Y una de las más frecuentes. Evaluar hemoglobina también para saber si tiene un hematocrito normal o una hemoglobina baja, ya que actúa como transporte de oxígeno al cerebro, y si cae se puede caer comprometida la conciencia, por ejemplo en un paciente con una hemorragia activa, ¿ya? En dolor torácico, ¿qué vamos a necesitar en dolor torácico inicialmente? Electrocardiograma, ya podemos identificar rápido un infarto con SUCA de desnivel, ¿ya? Que va a requerir una hemodinamia de urgencia antes de 90 minutos, ¿ya? Todo dolor torácico en la urgencia debe tener un electrocardiograma antes de los 10 minutos y ser interpretado antes de los 10 minutos. O sea, si un paciente ingresa a la urgencia por dolor de tórax, el electro y la interpretación del electro debe estar a los 10 minutos máximo, ¿no? También requiere un paciente con dolor torácico que está inestable una ecografía, ¿ya? Para evaluar shock, hipotensión, si hay un diagnóstico diferencial grave, y tiene tratamientos diferentes estos diagnósticos. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente con dolor de tórax que venga por un TEP, otro que venga por un neumotórax, otro que venga por infarto con supra, uno que venga por coartación de la aorta, uno que venga por taponamiento cardíaco. Todos son graves y todos los podemos diagnosticar con un ecógrafo en menos de 5 minutos, ¿ya? Y así podemos tratar al paciente al tiro, ¿ya? Pacientes con fiebre. ¿Toda fiebre es sepsis? Bueno, hay que tratar de diferenciar cuál está séptico, ¿ya? Y si está taquicárdico, busca la perfusión. Entonces, para ello, en estos pacientes vamos a buscar gases venosos y del lactato, ¿ya? Solamente a los que se ven sépticos. Hay que buscar el foco para empezar a reanimar, ¿ya? Y la otra causa es el síncope, ¿ya? Muchas veces se pide hemoglucotest en los síncope. No hay que pedir hemoglucotest en síncope, ¿ya?
Ya que es una hipolicemia que no tiene intervención de tercero, se va a presentar como un compromiso, no se va a presentar como, se va a presentar como un compromiso de conciencia, no como un síncope. ¿Ya? No hagan el ridículo pidiendo un glucotest a un síncope. ¿Ya? Eso demuestra que no saben lo que es un síncope. ¿Ya? También tienen que ver síntomas secundarios al síncope. Síncope más cefalea es diferente de un síncope sin otros síntomas o un síncope con dolor de tórax. ¿Ya? Si tiene síncope con cefalea es una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Eso es lo que hay que buscar. ¿Ya? Si es un síncope con un dolor de tórax, hay que buscar TEP, hay que buscar infarto, hay que buscar taponamiento cardíaco, cortación de aorta, ¿ya? Y si es un síncope indiferenciado, un paciente con un síncope solo, solamente es necesario un electrocardiograma, ¿ya? Para ver bloqueo, arritmia, los QT, signos de preexcitación, TR corto, cardiopatía hipertrófica, signos de etc. No requiere nada más ese paciente con síncope, así que no es necesario que lo mantengan en urgencia esperando examen. Y lo último, la evaluación secundaria. ¿Ya? Cuando recién está lista la evaluación primaria, pasamos a la evaluación secundaria, donde nos podemos detener y continuar evaluando al paciente de la manera tradicional, de la manera que se hace siempre. ¿Ya? Como se aprende en la universidad, como se aprende en medicina interna, ¿ya? Como se aprende en semiología, que es flexible según cada paciente y motivo de consulta. ¿Ya? Hablar de la historia clínica, los antecedentes cardiovasculares, el paciente con dolor torácico, medicamentos. ¿Ya? Cuando ya tenemos más controlada la situación, podemos ver más quién es el paciente. ¿Ya? Dentro de la evaluación secundaria siempre hay que conocer muy bien a las poblaciones especiales, como lo vimos anteriormente, adulto mayor, inmunodeprimido, embarazado, paciente con déficit neurológico, porque les tenemos que hacer otras preguntas y otras intervenciones. ¿Ya? Con toda esta información, nosotros deberíamos ser capaces de ya realizar un diagnóstico sintomático. ¿Ya? Entonces, ese es el fin de la clase. Lo que importa es realizar una evaluación primaria ordenada para que no se les pase nada y que veamos de lo más importante a lo menos importante. Más importante la vía aérea, cómo respira, circulación, neurológico y exposición. En ese orden. Y recién después una evaluación secundaria normal. Cuáles son los antecedentes del paciente, qué medicamentos toma, etc. ¿Ya? Sigan ese orden y se van a equivocar lo menos posible y van a hacer lo menos malo para el paciente. ¿Ya? Esa es la primera clase, es cortita. ¿Ya? No nos demoramos mucho, como una hora, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Doctor, Claro. buenas tardes, mi nombre es Melanie. Tengo una duda con respecto a lo que dijo recién en la evaluación primaria y secundaria. Entonces, Ya. si tenemos un paciente que llega a la urgencia por sus medios, que camina, ¿iríamos de inmediato con la evaluación secundaria? No, lo que dije al principio de la clase es que a todo paciente le vamos a hacer una evaluación primaria, ¿ya? Ese Entonces, paciente que está caminando y llegando solo a la urgencia, lo que podemos inferir del paciente es que lo más probable es que la D esté bien, ¿ya? Que no tenga compromiso de conciencia, que tal vez su hemoglucotest no esté bajo, pero eso no quita que el paciente no vaya a tener, por ejemplo, un cuerpo extraño en vía aérea, porque los pacientes que tragan por ejemplo, algún pedazo de carne, alguna comida así, pueden llegar caminando perfectamente, ¿ya? O pueden estar hipoperfundidos. Ese paciente que llega caminando puede estar febril y puede estar en una sepsis, ¿ya? Y eso lo evaluamos en la C, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer una evaluación primaria, ¿ya? Si el paciente se ve bien, podemos hacer una evaluación primaria un poco más rápida, pero siempre hay que hacerla antes de la evaluación secundaria. Siempre. doctor, gracias. ¿Alguna otra duda? Hola, doctor. Hola. Soy Felipe de Sandoval. Una consulta. ¿Usted qué libros recomienda para estudiar para este ramo? Para urgencia, a ver, mira, idealmente el Tintinelli es un libro bastante bueno. Yo me baso más en el Up-to-Date, ¿ya? Porque ya pasé la etapa de los libros. Pueden estudiar, a ver, tengo varios acá. El Tintinelli es bueno para urgencia, el Washington, también pueden estudiar el CEMES, ¿ya? Pues les puedo dar los tips de estudio a los delegados, ¿ya? A mí me gusta mucho el Tintinelli, ¿ya? Es un manual bastante bueno y acotado. Ya el Washington no tanto, pero el Tintinelli es bastante bueno. Y es barato también el Tintinelli, aparte lo encuentro en internet,
¿no? Pero les puedo dar la bibliografía, ¿ya? Les voy a empezar a dar la bibliografía desde esta semana para la otra clase. La evaluación primaria no tiene mucha bibliografía, ya es algo que lo vemos más que nada en la práctica. ¿Ya? Es raro que encuentren un libro que tenga evaluación primaria, de hecho no encontré ninguno. La otra clase es de paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Ahí yo les voy a mandar la bibliografía que tienen que estudiar, ¿ya? Más que nada estudianse en la CLS, yo les voy a mandar la guía, ¿ya? La guía está en PDFs, pero eso, no hay mucho más que estudiar. Ya, doctor, muchas gracias. Y la idea de hacer los papers es que puedan ir estudiando en la misma clase, ¿no? Para que no tengan que ocupar mucho más tiempo, y ocupemos el tiempo de la clase para poder estudiar, ¿no? Porque tienen mucho más ramos al final de eso. ¿Alguna otra? Las clases se las voy a mandar después, ¿no? Entonces se las mando hoy día a los delegados. Gracias, doctor. Doctor, ¿y es Mira. posible que mande las clases antes de, o sea, como los PowerPoint antes de empezar la clase? Ah, claro, sí. Para poder imprimirlo y ir tomando apuntes, por Ya, favor. les mando la de ahora y la de la otra semana hoy día, ¿ya? Gracias, doctor. Doctor, perdón, ¿la Diga. próxima semana va a ser misma hora, mismo lugar? ¿O todavía no sabemos? Yo por lo menos voy a estar de mi casa, en el mismo lugar. Pero la misma hora sí. Yo tengo los horarios que me dieron, era miércoles y jueves de 5 a 8. El día miércoles para un grupo y el jueves para otro, pero como todavía está malo la cosa del intranet, nos podemos juntar todos el miércoles o el jueves. A mí me da lo mismo, la verdad. Ahí pueden hacer una votación, no tengo problema. Cualquiera de los 2 días, me sirve. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe, una consulta. Dime. Usted en el momento de, por ejemplo, un compromiso de conciencia que sea por toxicológico, usted cuando Ya. manda como a pedir el examen toxicológico, eso me imagino que igual se demora, o sea, pensando en una intoxicación por monóxido de carbono, drogas fuertes, etcétera. Mira, el examen toxicológico no está disponible en casi ninguna urgencia pública, ¿ya? Está disponible, por ejemplo, en la urgencia de la Clínica de la Chile, y se demora bastante. Entonces, vamos a ver la clase de tóxicos, que lo importante generalmente no es el tóxico, sino es el paciente, ¿ya? El tratamiento de una intoxicación, independiente de la causa, va a ser controlar los síntomas, ¿ya? Hay muy pocas cosas, muy pocos tóxicos que nosotros podemos revertir al tiro, y muy pocos tóxicos que queremos revertir al tiro. Por ejemplo, si un paciente consumió alguna polifarmacia y está intoxicado, por ejemplo, con benzodiazepina, no le vamos a pasar la naloxona o estrumazanil, en el otro caso de otro tipo de intoxicación, porque muchas veces la benzodiazepina nos va a ayudar a que otros pacientes, a que otros tóxicos no actúen y el paciente no convulsione. Entonces, si le pasamos el antídoto de la benzodiazepina, el paciente va a convulsionar y le tenemos que pasar benzodiazepinas para que no convulsione. ¿Ya? Por eso la clase de tóxico es una clase muy entretenida, pero no es algo como tomar el examen toxicológico. Eso no es algo que hacemos en urgencia, no es algo principal. ¿Ya? Hay muy pocos tóxicos que son potencialmente mortales, como el cianuro. ¿Ya? Hay otros tóxicos que tenemos mucho más tiempo, por ejemplo, intoxicación con paracetamol, intoxicación con benzodiazepina, con quetiapina, etc. La mayoría nos van a llegar fuera del rango de tratamiento, que es 1 hora, y después solamente es manejo de soporte hemodinámico, no es mucho más que eso, ¿ya? Así que no pedimos exámenes toxicológicos, por lo menos en lugares donde van a trabajar, si no van a trabajar en un lugar con muchos recursos, no es necesario, se puede trabajar perfectamente sin ello. Si lo tienen disponible, lo pueden solicitar sin problema, les va a salir más tarde. Si van a esperar el resultado, de todas maneras que el paciente, si tiene una intoxicación grave, se les vaya a morir antes que salga el resultado. Así que lo ideal siempre es tratar al paciente independiente de que esté el resultado en espera o no, ¿ya? Para los tóxicos.
Gracias.